Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Electro Army. Para esta entrega vamos a abordar el tema de fuentes de alimentación reguladas, utilizando el circuito integrado LM7805. Para la primera parte del video se presenta una introducción a reguladores lineales, así como algunos reguladores integrados en un chip, centrando la atención en la familia LM78 y LM79. En la segunda parte del video se presenta el diseño de una fuente de alimentación utilizando el integrado LM7805. En la tercera parte del video se abordan pruebas en simulación y experimentalmente. Y para finalizar el video se presentan algunas conclusiones y sugerencias de diseño, por lo que los invito a quedarse en el video y verlo hasta el final. Como hemos visto hasta ahora, las fuentes de alimentación son circuitos electrónicos que nos permiten convertir la corriente alterna a corriente continua, con un valor de voltaje y corriente específico. Sin embargo, una fuente de alimentación por sí sola es susceptible a los cambios de carga y variaciones de voltaje en la entrada, provocando que se salga de su región de operación nominal. Para solucionar este problema se integra una etapa de regulación, la cual permite mantener un voltaje continuo regulado en un valor específico, a pesar de variaciones de voltaje en la entrada y cambios de carga, todo esto dentro de un rango de operación. Además, permiten disminuir el riesgo de voltaje a la salida. A lo largo del tiempo, los especialistas en electrónica han propuesto diferentes topologías de reguladores. Cada una de estas presenta ventajas y desventajas. Hasta ahora no se podría definir una topología ganadora. En el mercado podemos encontrar circuitos reguladores integrados en un chip. Los podemos encontrar con diferentes prestaciones, voltajes y rangos de potencia. Dentro de todos estos circuitos reguladores, los circuitos de la familia LM78 y LM79 se distinguen por su gran popularidad, los cuales son circuitos integrados de 3 terminales encapsulados en una estructura TO220, como la que se muestra en la figura 7. De izquierda a derecha, las terminales reciben el nombre de entrada, referencia y salida. Los primeros dos términos del número de serie especifican el tipo de voltaje a regular, es decir, el término 78 indica que es un regulador de voltaje positivo y el término 79 indica que es un regulador de voltaje negativo. Los siguientes dos números indican el voltaje de salida, es decir, que 0,5 indica un voltaje de 5 volts de salida. De esta manera tenemos el LM7803 que proporciona 3.3 volts de salida, el LM7903 que proporciona menos 3.3 volts, y así sucesivamente hasta el LM7824 y LM7924, como se muestra en la tabla 1. En el circuito interno de la familia LM encontramos circuitos auxiliares, que además de permitirnos un voltaje regulado a la salida, otorgan protección contra sobrevoltaje, corriente y temperatura. Para poder utilizarlos tenemos que tener en cuenta las siguientes especificaciones obtenidas de la hoja de datos. El voltaje máximo de entrada es de 35 volts, la caída de voltaje en el integrado es de 2 volts. Además, se requiere una corriente de polarización de 4.2 mA, soporta una potencia de disipación de 1.5 watts y es capaz de suministrar una corriente de hasta 1 A. Ejemplo de diseño. Se requiere diseñar una fuente de alimentación regulada como la que se muestra en la figura 8, utilizando el circuito integrado LM7805, que sea capaz de suministrar un voltaje de salida de 5 volts y una corriente de 1.5 amperes. Funcionamiento del circuito. Como se ha visto en los videos anteriores, el primer elemento es un transformador, el cual disminuye el voltaje de entrada. Enseguida tenemos el puente rectificador de diodos y un capacitor de filtrado. Como vimos anteriormente, la caída de tensión del integrado de la familia LM78 es de 2 volts, por lo que se requiere un voltaje de entrada por lo menos 2 volts mayor que el voltaje de salida. Para este ejemplo se utiliza el LM7805, el cual otorga un voltaje de salida de 5 volts, por lo que se requieren al menos 7 volts en el voltaje de entrada. Debido a que la corriente máxima que soporta el integrado LM7805 es de 1 A, se integra el transistor Q1,
como etapa de potencia. Para polarizarlo, se agrega la resistencia R1, la cual en conjunto con la resistencia de carga R3 generan un divisor de voltaje, drenando voltaje y corriente hacia la base del transistor. Si bien es cierto que el LM7805 integra una protección contra sobrecorriente, el transistor Q1 está desprotegido y puede sufrir daños si se le exige mayor corriente de la que puede suministrar o en caso de cortocircuitos. Para protegerlo, se agrega el transistor Q2, el cual queda polarizado con la resistencia R2. Cuando se alcanza una corriente definida, una vez que Q2 queda polarizado, desvía el voltaje hacia la base o a la entrada del LM7805, por lo tanto el voltaje en Q1 disminuye. Para el diseño, primeramente vamos a considerar una fuente de alimentación no regulada, como la que se muestra en la figura 9. De esta manera es posible calcular el valor del capacitor de filtrado C1. Como primer paso vamos a calcular el voltaje pico utilizando la ecuación 1. El voltaje RMS se obtiene al medir el voltaje de salida del transformador, ya que puede haber variaciones entre el indicado por el fabricante y el valor real. En mi caso estoy utilizando un transformador con tap central, que debería entregar 6 volts, sin embargo el voltaje real es de 7.10 volts RMS. Por lo tanto, al sustituir los valores en la ecuación 1, obtenemos un voltaje pico de 10.04 volts. El segundo paso es calcular la caída de tensión en los diodos. Para este ejemplo se propone utilizar el puente de diodos W02M, el cual según la hoja de especificaciones tiene una caída de tensión de 1 volts cuando se le demanda 1.5 amperes. Por lo tanto, al sustituir los datos en la ecuación 2 obtenemos un voltaje de salida de 9.04 volts. El tercer paso es definir el voltaje de rizo. Sabemos que el voltaje pico es de 9.04 volts y que el voltaje mínimo requerido para polarizar de forma correcta el LM7805 es de 7 volts, aunque en este caso vamos a considerar una tolerancia de 0.5 volts. Por lo tanto, debemos tener 7.5 volts. De esta manera, el rizo de voltaje es de 1.5 volts, equivalente a un 15%. El cuarto paso es calcular el valor del capacitor 1, pero primero tenemos que calcular el valor de R3, que nos genera una corriente de 1.5 amperes. Utilizando la ley de Ohm, ecuación 3, tenemos una resistencia de 6.02 ohms. Con este dato ya podemos calcular el valor del capacitor 1 utilizando la ecuación 4. Al sustituir los datos obtenemos un valor de 8.333 microfarados. Se proponen utilizar dos capacitores electrolíticos en paralelo de 4.700 microfaradios para obtener 9.400 microfaradios, los cuales deben soportar un voltaje mayor a 10.04 volts. El paso 5 consiste en calcular el ángulo θ, utilizando la ecuación 5, y sustituyendo los datos obtenemos un resultado de 92.66 grados. Para el ángulo alfa se definieron un rango de valores de 0 hasta 1.5, con incrementos de 0.001, los cuales se fueron sustituyendo en la ecuación 6. Posteriormente se graficaron los resultados obtenidos contra los valores de alfa, y se eligió el valor de alfa que iguala a la ecuación 6. De esta manera se obtiene un ángulo de 62 grados. Para calcular la corriente pico en los diodos, se sustituyeron los datos previamente calculados en la ecuación 7. De esta manera se obtuvo una corriente pico de 16.36 amperes. Según la hoja de datos del puente de diodos, se soporta una corriente pico de hasta 40 amperes. A continuación se presenta el cálculo de los valores de las resistencias R1 y R2. Para definir el valor de R1 se propone el siguiente rango de valores, el cual debe de ser mayor al voltaje de polarización de Q1 entre la corriente de salida y menor al voltaje de polarización de Q1 entre la corriente de polarización del LM7805, ecuación 8. De esta manera tenemos que debe ser mayor a 0.4 ohms y menor a 144 ohms.
Entre más grande sea R1, mayor es la caída de tensión y también mayor la corriente que circula por Q1. Para nuestro ejemplo utilizamos una resistencia de 33 ohms. Para R2 utilizamos la ecuación EV, la cual indica que el voltaje R2 es igual al voltaje de polarización Q2 entre la corriente máxima. De esta manera se obtiene una resistencia de 0.4 ohms. Sin embargo, en el mercado no encontramos esta resistencia, por lo que tuvimos que reemplazarla por una de 0.56 ohms a 5 watts. De esta manera la corriente máxima que circula por Q1 será de 1 ampere. Para estas pruebas en simulación se montó el circuito utilizando los componentes comerciales encontrados en el mercado. Vamos a medir el voltaje y corriente de salida, el voltaje de entrada al LM7805 y el rizo de voltaje a la salida del filtro. Primeramente se realizó una prueba con una resistencia de carga de 8 ohms. De esta manera se obtuvo un voltaje de salida de 5 volts, una corriente de 625 mA con un rizo de voltaje de 0.85 volts. Posteriormente la carga se fue aumentando hasta alcanzar 1 ampere. En este punto se obtuvo un voltaje de salida de 4.9 volts con un rizo de voltaje de 1.45 volts. Es importante señalar que en este punto el voltaje de entrada al LM7805 es de 6.63 volts. El siguiente paso fue llevar la carga hasta 1.5 amperes. En este punto el voltaje de salida es de 4.37 volts y el voltaje de entrada al LM7805 es de 5.9 volts. En este punto ya estamos muy por debajo del voltaje requerido para polarizarlo. Además, el rizo de voltaje se incrementa hasta 2.18 volts. Finalmente, el objetivo fue llevar mucho más allá de los límites de operación, incrementando la corriente de carga hasta 2.36 amperes. En este punto el voltaje de salida es de 3.5 volts, el voltaje de entrada al LM7805 es de 5 volts y el rizo de voltaje es de 3.18 volts. Para las pruebas experimentales se montó el circuito en un protoboard. Con el multímetro que se encuentra del lado derecho, medimos la corriente de salida y con el izquierdo el voltaje. El osciloscopio es utilizado para medir y visualizar el rizo de voltaje en la salida. En la primera prueba se considera utilizar una resistencia de carga de 220 ohms. De esta manera se obtuvo un voltaje de salida de 4.9 volts y una corriente de 0.22 amperes y un rizo de voltaje de 0.008 volts. Para la segunda prueba se utilizó una resistencia de carga de 8.2 ohms. De esta manera se obtuvo un voltaje de salida de 3.82 volts, una corriente de 0.46 amperes y un rizo de voltaje de 0.25 volts. Para la tercera prueba se utilizó una resistencia de carga de 6.8 ohms. De esta manera se obtuvo un voltaje de 3.58 volts y 0.51 amperes, con un rizo de 0.3 volts. En la cuarta y última prueba, se conectan dos resistencias en paralelo de 6.8 ohms para obtener una resistencia equivalente de 3.4 ohms. Según la ley de Ohm, para un voltaje de 5 volts y una corriente de 1.5 amperes, se requiere una resistencia de 3.3 ohms, por lo cual estamos sobre los valores de diseño. Sin embargo, al encender el circuito vamos a obtener un voltaje de salida de 2.75 volts, una corriente de 0.78 amperes con un rizo de voltaje de 0.38 volts. Conclusiones. En las secciones anteriores se presentó una introducción a circuitos reguladores. Se diseñó una fuente de alimentación regulada utilizando el circuito integrado LM7805 y se realizaron pruebas en simulación y experimentalmente.
Algunos problemas o errores comunes que podemos cometer durante el diseño de una fuente de alimentación regulada, como la presentada anteriormente, pueden ser elegir un transformador que entregue a la salida el voltaje justo requerido. Es decir, que si queremos construir una fuente de alimentación de 5 volts, elegimos un transformador de 5 o 6 volts RMS, como ocurrió en este video. Lo sugerido es elegir un transformador de al menos 3 volts RMS, mayor al voltaje de salida requerido, y posteriormente con el regulador ajustar el voltaje y disminuir el rizo del voltaje. De esta manera prevenimos que ocurran los fenómenos observados, como el incremento en el rizo de voltaje de salida, el cual puede ocasionar que el LM7805 se polarice de forma incorrecta. Además, se puede elegir un rizo de voltaje mayor, lo cual nos permite elegir un filtro capacitivo de menor tamaño y en consecuencia una menor corriente pico en los diodos. Por otra parte, elegir un transformador de la potencia adecuada ayuda a mantener la estabilidad del circuito. En la siguiente prueba, se utilizó un transformador de 14 volts RMS siguiendo las recomendaciones mencionadas anteriormente. De esta manera se obtuvo un voltaje de salida de 4.73 volts, lo cual ya cumple dentro de los rangos de tolerancia según la hoja de datos del LM7805. Cuando se le demanda una corriente de 1.35 amperes, se obtuvo un rizo de voltaje de 0.5 volts, lo cual ya cumple con los requerimientos de diseño establecido. Espero que este video les haya sido de ayuda y les permita diseñar sus propias fuentes de alimentación. Los dejo y nos vemos hasta la próxima.